Bueno, vamos arrancando. Primero que nada, desde el ANDE, junto a la Escuela de Psicología Social, la Escuela Rosarina de Psicología Social, queremos dar la bienvenida a este seminario, el Seminario de Psicología Social, doctor Enrique Pichón Rivier. Para nosotros es muy importante poder hacerlo, poder organizarlo en este contexto, incluso después de 2 años de pandemia, que nos han golpeado mucho, donde las problemáticas que vivimos todos los días se siguen profundizando, la crisis social y económica nos siguen golpeando a todos y todas, los argentinos, las argentinas. Venimos en un momento que es muy difícil, donde también algunos sectores quieren poner en discusión la ley de salud mental. Nosotros resistimos y la defendemos, también exigimos su implementación, donde respiramos todos los días humo que también afecta a nuestra salud, y eso también es muy grave y tenemos que nombrarlo y exigir porque eso pare, tenemos que exigir que los responsables se hagan cargo, y donde los estudiantes no estamos por fuera de nada de esto, porque sabemos que cada día es más difícil sostenernos en la universidad, porque cada vez tenemos más compañeros que empiezan a trabajar y a dejar la carrera, más compañeros y compañeras que tienen que empezar a trabajar, que tienen que abandonar los estudios porque tienen que volver a sus ciudades, a sus pueblos, porque no pueden sostener los alquileres, porque la pandemia no solamente nos golpeó de forma desde lo sanitario, sino que además nos golpeó en lo subjetivo, en lo social, el aislamiento, la incertidumbre, son cuestiones que nos atraviesan y que no podemos descuidar, no podemos dejar de pensar ni abordar. En esto también hay una gran falta de políticas que nos permitan seguir estando en las aulas, incluso que nos permitan seguir viviendo todos los días dignamente. Entonces, ya sea desde la universidad o desde los diferentes gobiernos, para nosotros es muy importante, en este caso, este seminario como un lugar de resistencia, incluso en ese marco y de esa forma lo pensamos, donde podamos discutir nuestra formación, integrarla con la realidad que vivimos todos los días, porque no podemos ser profesionales de la salud mental sin ser críticos y sin conocer lo que le pasa a nuestro pueblo, sin conocer lo que pasa al que está al lado, lo que pasa en el barrio, lo que pasa dentro y fuera de las aulas, lo que vivimos todos los días, cada uno y cada una de nosotros y nosotras. En ese marco, la psicología social para nosotros es una herramienta muy importante y esperamos que puedan aprovecharlo, que puedan ser parte, que podamos pensar juntos, discutir juntos, y en ese sentido, nada, los esperaremos en los siguientes encuentros. Así que nada, les doy la bienvenida, también para poder abordar y pensar cómo abordamos los padecimientos que tiene la gente en nuestro pueblo, que tenemos todos los días, como futuros profesionales de la salud mental y quienes estén también acompañando. Y también cerrar mi intervención, por lo menos, como decía Pichón, poder gestar proyectos colectivos para poder planificar la esperanza junto a otros. Bueno, hola a todos. Para continuar un poquito con lo que plantea Mati, desde el ALDE pensamos esta propuesta para seguir cuestionando también dentro de la FACU nuestro plan de estudio. Creo que veo algunas caras que han venido por ahí de parte de la escuela, del instituto, pero bueno, en cuanto a nuestra carrera acá en la UNR, por ahí vemos que los conocimientos, digamos, nos son transmitidos todavía muy basados en lo teórico y dejando de lado por ahí lo práctico, la experiencia en el campo, digamos, que es tan importante en nuestra carrera, como también futuros profesionales. Respecto también a los contenidos, se dejan por fuera muchos autores que han hecho grandes aportes al campo de la salud mental, tal vez poniendo el foco solamente en una parte del campo, sí, el psicoanálisis en particular, además de que se trabaja por ahí solo con los textos fuentes de 1900, con muy poco abordaje sobre las temáticas y las necesidades actuales de la realidad, que no solo van a ser con los cuales vamos a trabajar en algún futuro cercano, sino también incluso nos atraviesan. Dicho esto, para nosotros es muy importante claramente apostar a lo colectivo, acercar contenidos y herramientas con una perspectiva más social, más comunitaria, que aborde también las problemáticas que nos convocan hoy en día, pensando también en la posibilidad de
de un aprendizaje más dialéctico que nos permita conjugar esto, lo teórico y lo práctico. Y bueno, por eso también pensamos junto a la Escuela Rosarina de Psicología Social este seminario, que va a consistir en 5 encuentros teóricos y la salida en una oportunidad al campo, justamente para seguir laburando con abordajes más actuales, problemáticas actuales, como lo son el consumo de sustancias, adicciones, violencia de género, patriarcado, crisis de subjetividad, entre otros. Y bueno, para esta oportunidad tenemos la presencia de Julieta García. Ella es docente y miembro de la comisión directiva de la Escuela Rosarina de Psicología Social, que bueno, también nos va a contar un poquito de qué se trata para quienes por ahí no tenemos tanto conocimiento. Y por otro lado, la tengo a mi derecha a Marta Hernández. Ella es la directora de la escuela, además es psicóloga recibida acá en nuestra facultad, psicóloga social y, si no entiendo mal, se encuentra maestrando en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, les agradecemos su presencia y antes de darles la palabra, Mati nos va a leer previamente un saludo que nos envió Ana Quiroga, que bueno, por motivos personales no pudo estar presente hoy acá, así que bueno. Paso a leer. Señores integrantes de la agrupación estudiantil ALDE y de la Escuela Rosarina de Psicología Social, estimados amigos. En ocasión de la apertura del Seminario de Psicología Social Dr. Enrique Pichón Rivier, por realizarse en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, les hago llegar mi saludo. Creo que abordar y profundizar en las temáticas que analiza la psicología social pichoniana aportará la reflexión y el posicionamiento en un momento histórico social tan complejo en el plano de la subjetividad como en lo colectivo. Una cotidianeidad nueva nos interroga como personas, como trabajadores de la salud, como sujetos sociales. El esfuerzo y el compromiso que ustedes asumen hoy merece el mayor de los logros, la creación, el aprendizaje compartido. Afectuosamente, Ana P. de Quiroga. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julieta, como dijeron acá chicos y chicas, pertenezco a la Escuela Rosarina de Psicología Social, Dr. Enrique Pichón Rivier, junto a Marta y varios integrantes de la escuela que están acá. Estamos muy agradecidas por esta invitación a participar y a construir estos espacios tan necesarios para nuestra formación. Estamos muy contentos de retomar también estos espacios porque hace varios años ya hemos hecho experiencias con la Cátedra Libre, Dr. Enrique Pichón Rivier, en la cual también hicimos muchas clases, muchos encuentros. Después tuvimos en el seminario de grupo operativo y haciendo ciclos de coordinación para ingresantes y tutores. Así que bueno, siempre realmente es muy importante poder ocupar estos espacios para transmitir esta psicología social pichoniana que, como decía acá el compañero, es tan necesaria, nos brinda tantas herramientas, un esquema conceptual, referencial y operativo para poder entender, analizar, comprender, operar y transformar esta realidad. Estas herramientas tan necesarias para la comprensión y transformación de una realidad en pos de la salud mental para el pueblo y en manos del pueblo. Así que la escuela, les cuento que la Escuela de Psicología Social está actualmente con sede en calle Corrientes 140 y también tenemos redes, Facebook, Instagram, página web, distintas redes para que quienes quieran seguir interiorizándose, conociendo, se puedan ir incluyendo ahí. Este cuatrimestre vamos a dar varios seminarios también que tienen que ver con temáticas, puntos de urgencia del contexto actual, así que bueno, también están todos invitados e invitadas. Y muchas gracias por venir, por participar.
realmente esto es posible gracias a que también ustedes se interesan, se suman y ojalá se apasionen con esta psicología social pichoniana que tanto nos brinda. Así que, dicho esto, le voy a dar paso a Marta, que bueno, ya la presentaron, ahí la presentó la compañera, es directora de la escuela, psicóloga social, y bueno, tiene la escuela hace 16 años que está en la ciudad de Rosario, pero la trayectoria de sus miembros, de Marta como directora, es mucho anterior, muy anterior. Desde el 79, yo no quería decir, era una niña, Marta, también, bueno, con mucha experiencia y mucho para transmitirnos y enriquecernos. Espero que sea una experiencia enriquecedora para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias al ALDE por esta invitación y la posibilidad de que la psicología social pichoniana esté nuevamente conmigo en la facultad. Como contaba Julieta, durante muchos años estuvimos caminando y llevando adelante distintas iniciativas desde nuestra perspectiva, y ahora, desde antes de la pandemia, ya hace un tiempo que nos hemos alejado, y por lo tanto esta es una oportunidad de retomar nuestra experiencia acá en esta casa. Aparte, además le quiero contar que bueno, fue muy conmovedor, muy emocionante volver a entrar a la facultad y estar hoy compartiendo esto con ustedes. Así que bueno, espero que nos salga lindo, que podamos hacer algo interesante del mutuo aprendizaje, como siempre decimos los pichonianos, ¿no? Bueno, y antes de, o para arrancar, mejor dicho, inicialmente me habían planteado trabajar esta introducción, ¿verdad?, a los conceptos básicos de la psicología social, como son la concepción del sujeto y su relación dialéctica con el concepto de salud y enfermedad mental, acompañado de Ana Quiroga, que no ha podido estar hoy, ha mandado unas palabras, pero como ustedes van a ver a lo largo de la exposición, Ana va a estar permanentemente presente, porque después de Pichon es nuestra principal referente en la construcción, actualización permanente del pensamiento de Pichon, teniendo en cuenta que ella fue no solo su discípula, sino su compañera en la vida, ¿no? Entonces, yo entiendo, y así se los quiero transmitir, creo que es la persona más conocedora de la obra de Pichon. Es que es inevitable, y además nos lo hace también por momentos más comprensible, porque Pichon escribía muy apretadito, o sea, Ana despliega, ¿no?, esos conceptos y actualiza esos conceptos. Así que bueno, no está acá, pero está acá, y seguramente en algún lugarcito de ustedes irá entrando también. Bueno, por eso, para empezar, y teniendo en cuenta, estuve muy de acuerdo con lo que ustedes plantearon al comienzo, como si lo hubiéramos preparado juntos. Hubo una resonancia, efectivamente, un identificarnos, ¿verdad?, con las propuestas y las ideas que plantearon acerca del porqué de este espacio, de cómo tenemos que concebir una psicología, que no la podemos pensar si no es en un determinado contexto sociohistórico, y por lo tanto tampoco al sujeto, que es lo que vamos a ir tratando de explicar y
desplegar un poquito, por lo menos dejar planteado algunos conceptos como para que los compañeros que van a estar en las los otros seminarios, en las otras exposiciones, puedan desarrollar. Porque para la psicología social es así, ¿no? Decía Pillon, el hombre, ahora decimos el ser humano, es un ser social. No hay posibilidad de existencia del psiquismo por fuera de las condiciones concretas de existencia. No hay nada en él, en nosotros como seres humanos, que no sea un producto de esas relaciones sociales de las cuales somos, de las que somos producidos, pero que también somos productores. Bueno, y de esto va a versar y tratar un poco esta charla que vamos a hacer hoy. Y para empezar, quiero leer un texto cortito que Ana Quiroga preparó para ahora en noviembre, 3, 4 y 5 de noviembre los invitamos también. Se van a realizar unas jornadas que habitualmente se realizan cada 4 años en homenaje al doctor Enrique Pillon-Rivière. Durante la pandemia fueron virtuales, pero este año va a ser presencial en la ciudad de Santa Fe. Ya nos estamos organizando para ir comunitariamente, colectivamente, así que están invitados y si quieren conectarse con la escuela para poder trabajar y viajar juntos. Bueno, les voy a leer, es un tramo cortito, que tiene que ver con esto. Después, lógicamente, como decían los compañeros, es una introducción general. Después tenemos que ver, nosotros acá en Rosario tenemos algunas crisis y emergencia, o la crisis de emergencia adquiere formas particulares, ¿verdad? Como todo esto último que tenemos, que nos está comentando, que es el tema de las quemas, el desastre que se está haciendo con el humedal, las balaceras y los muertos permanentes, es decir, que a lo mejor en otros lugares del país no es exactamente de la misma manera. Y vamos a ver cómo es eso. Dice Ana Quiroga: a comienzos del 2020, un hecho inédito irrumpió en nuestras vidas. Un peligroso y desconocido virus se expandía simultáneamente por todos los rincones de la Tierra. La distancia, el aislamiento y el encierro fueron en el inicio las únicas respuestas posibles. En un auténtico quiebre de lo cotidiano, se hizo necesario cambiar las formas de relacionarnos. Se alteraron la vida familiar, las modalidades de trabajo, de comunicación. El otro, el cuerpo y el contacto implicaban riesgo. Se resignificaban a su vez los vínculos. La pandemia y sus efectos instalaron también un desastre económico. En esa realidad conmovedora y desconcertante, fuimos construyendo silenciosamente otra cotidianidad. Esa imposición de la realidad, esa desestructuración y esas pérdidas nos implicó mucho padecimiento, que algunos se enfrentaron con la violencia y el negacionismo, otros lo hicieron desde la solidaridad, a veces heroica. Y quizás todos luchando con la terrible vivencia de estar a merced de los acontecimientos. Bueno. Hola chicos, les quería hacer una pequeña preguntita, que si no tienen una ayudita, si me ayudan a juntar para poder comprarlo para que tenga mi bebé de algún si no lo molesta. Disculpen chicos. Bueno, mientras la compañera pasa, podemos decir que no me dice nada.
Entonces decíamos, ¿verdad? Que algunos enfrentaron esta situación que vamos describiendo con la violencia y el negacionismo, otros lo hicieron desde la solidaridad, a veces heroica. Y quizá todos luchando con la terrible vivencia de estar a merced de los acontecimientos, alojados en la incertidumbre. Halladas las vacunas, disminuida la mortalidad de la pandemia, otra vez la realidad nos interroga. Sabemos que aquella antigua cotidianidad que añoramos no retornará. Tampoco vivimos ya el día a día de la pandemia. Lo experimentado nos dejó dolor, aprendizaje y logros, así como cambios en lo subjetivo y en la vida social. Al mismo tiempo que una inesperada guerra en Europa oscurece el horizonte. Hoy, la contradicción, incertidumbre y proyecto nos interpela como personas y como sociedad. El proyecto es el articulador entre un pasado y el porvenir, dándole dirección y sentido. Incertidumbre y proyecto son hoy aspectos de una contradicción que nos desafía como sujetos, como psicólogos sociales. Una nueva cotidianidad en gestación no se nos impone aún como lo natural, lo universal, lo obvio. Por ello, resulta una gran oportunidad de reflexión compartida, de análisis crítico y de acción transformadora. Estas son palabrotas, grandes palabras, sencillas, que abarcan, intentan dar cuenta de una complejidad muy grande que estamos atravesando, ¿verdad? Que es todo el efecto de esta situación que atravesamos durante la pandemia, post-pandemia, y esta crisis general, política, social, económica, etcétera, que se va profundizando. Vamos a ir viendo también cómo concibe la crisis la psicología social, si el tiempo nos va dando. Pero ustedes habrán visto que en este texto Ana Quiroga habla de contradicciones, ¿verdad? Y que ella plantea que en este momento social la contradicción principal, dice ella, a nivel de las relaciones humanas, es la que se da entre incertidumbre y proyecto. ¿Por qué Ana habla en términos de contradicciones pasado, presente, futuro, lo subjetivo y lo social, la solidaridad y el negacionismo? Porque una cosa que me parece interesante y necesario aclarar, porque así lo ha hecho Guillaume Rivière en su proceso de elaboración de la psicología social, es que hay un fundamento, filosófico, metodológico, que es en el que se basan los desarrollos pichonianos, y que, como dice el texto que plantea Ana Quiroga, el fundamento y método de la psicología social es la dialéctica, o, como dice Pichon en algún otro momento, es el materialismo dialéctico. Por lo tanto, en tanto concebimos que la realidad está en permanente movimiento y cambio, que ese cambio se da a partir del constante interjuego de contradicciones, que quiere decir opuestos, que a la vez son necesarios el uno del otro, y que a veces se transforman el uno en el otro, es importantísimo poder plantear y arrancar diciendo estas cosas, es decir, desde dónde nos posicionamos, desde dónde va a estar planteada su concepción de subjetividad, la concepción de la historia, del mundo, con la que vamos a trabajar, y por lo tanto de salud mental. ¿Qué quiere decir que hay una contradicción entre incertidumbre y proyecto? Son dos elementos diferentes, diferenciados entre sí, ¿verdad? No son idénticos.
son opuestos, pero a la vez están indisolublemente en este momento, por lo menos de la vida social, están indisolublemente unidos. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos, como dice más adelante Ana, una tarea hoy individual y colectiva, que es la de poder elaborar proyectos con otros en un clima de incertidumbre. Que esa incertidumbre se vuelva proyecto, que el proyecto contenga la incertidumbre, y que de esa manera podamos, hacer un camino en el que predomine fundamentalmente la salud mental, o como dice Pillon-Rivière, la adaptación activa o la conciencia crítica, que vamos viendo en qué consiste cada cosa. Bien, ¿vamos hasta acá? Entonces, coherente con esa fundamentación de la que enuncio, no desarrollo, ¿verdad? Porque sería una materia, pero los invito a un seminario que va a dar Rosita Nasif en la escuela, el lunes 22 y el lunes 29, 19:30 horas, por Zoom. Si se fijan en nuestras redes, van a encontrar cómo anotarse y después van a recibir el enlace vía Zoom para poder no se lo pierdan, También va a cerrar esta jornada. Y va a cerrar, pero esto es ahora y de dialéctica para Ana Rosa. Así que bueno, Rosa, ¿por qué la nombro con esta efusividad? Porque bueno, Rosita es también, fue en su momento una discípula directa de Pillon, es decir, se formó con él y junto con Josefina Racero y otras personas más crearon la escuela de Tucumán, de Psicología Social de Tucumán. Así que bueno, y es íntima colaboradora de Ana Quiroga. Así que bueno, por eso es importante conocer también lo que ella puede brindar. Coherente con esto que vengo diciendo, quiero definir, para después ir viendo cómo retomamos, porque Ana ya lo habla, lo dice acá, ¿verdad? Habla de cómo los efectos están, por ejemplo, de la pandemia y todo esto que nos ha ocurrido, atraviesa, ¿verdad?, la vida social, el contexto social y la subjetividad. Para la psicología social pilloniana, esos dos conceptos, por eso del ser humano es un ser social, están indisolublemente ligados. El objeto y campo de trabajo de la psicología social, que se fue desarrollando y Pillon fue aproximando en su práctica y en su conceptualización cada vez con más precisión y que termina ajustando más a Ana Quiroga y que tal vez pueda ser todavía ratificado en parte porque esta concepción está en permanente redefinición, ¿verdad? Hay cosas que son básicas que no se tocan, pero bueno, también hay que, como decían los compañeros, la práctica va nutriendo y abriendo permanentemente nuevos interrogantes a los que hay que dar sentido y respuesta. Entonces, ¿cómo planteamos en la actualidad ese objeto y campo de trabajo? Decimos que el objeto y campo de trabajo de la psicología social consiste en analizar, en trabajar, en estudiar el nexo dialéctico, o la relación dialéctica y fundante entre orden sociohistórico y subjetividad. ¿Cómo es esa relación? A mí me gusta decir entre orden sociohistórico y surgimiento y desarrollo de la subjetividad. ¿Cómo se da ese digo porque me parece que lo precisa, aunque está entendido, ¿verdad?, en la definición. Entonces, ¿qué quiere decir, como decíamos recién, cuando hablamos de un par dialéctico, ¿verdad? Decimos que están indisolublemente ligados, que
no existe un polo sin el otro, no hay un aspecto, no existe la sociedad o el orden sociohistórico o el contexto social, como queramos llamarle, sin la presencia de sujetos, porque eso es lo que constituye justamente el contexto social, a diferencia de la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? El contexto natural, digamos. Y a la vez, para nosotros no hay posibilidad de, no solo de desarrollo, sino de surgimiento del psiquismo sin la existencia de un orden social que nos constituya como tal. Pillon hizo un largo camino, él fue inicialmente introductor del psicoanálisis freudiano en la Argentina, después se acercó también a la corriente kleiniana en un determinado momento, ya que su esposa, Arminda Verasturi, trabajaba psicoanálisis con niños, ¿no? Pero además porque él empieza a tener, a partir de su práctica en el Hospital Borda, algunas diferencias conceptuales con la concepción freudiana del psiquismo, que tiene que justamente devienen de esa práctica, de lo que él encuentra en los procesos transferenciales. Bueno, no nos vamos a meter en todo ese detalle porque no nos da el tiempo hoy, pero sí plantear, reafirmar esto que acabo de decir, ¿no? Que no solamente el orden social facilita el desarrollo de los subjetivos, sino que tiene que ver con su surgimiento. Es decir, que el ser humano, ¿no? ese fabuloso salto cualitativo que hace varios millones de años dio la naturaleza, y nos configuró como tales, siendo parte y diferenciándonos de ella, se constituyó simultáneamente con la organización de una mínima trama social, porque justamente la capacidad de cooperación para poder resolver las necesidades materiales y simbólicas muy primarias inicialmente se fue dando de manera tal que permitió ese salto cualitativo que nos diferencia del resto de la naturaleza. Vamos a decir algo un poquito más adelante. Entonces, volviendo, objeto y campo, relación dialéctica y fundante entre orden sociohistórico y subjetividad. ¿Qué es eso del orden sociohistórico? ¿Qué es, Julio? Es nada más ni nada menos que el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, esas relaciones sociales que establecemos los seres humanos con la naturaleza y entre nosotros mismos para resolver las necesidades que nos plantea la existencia, digamos. Es decir, son las condiciones concretas de existencia. Ahora bien, esas relaciones sociales se han ido complejizando a lo largo de aquel momento en que aparece, ¿verdad?, este ser tan distinto de la naturaleza que somos, estos bichos raros que somos nosotros, se han ido complejizando y por lo tanto organizando en instituciones, en organizaciones, en grupos, en vínculos, es decir, las formas, que es lo que, bueno, además por otro lado estuvo muy en crisis y muy golpeado durante la pandemia, ¿verdad? Porque todas las instituciones creo que temblaron, ¿no?, en ese momento. Después, de alguna forma, los barcos, como yo digo, se fueron enderezando un poco y al ir saliendo se fueron, algunas surgieron, otras sobrevivieron, algunas desaparecieron. Bien, entonces, son esas formas organizativas, ¿verdad? No es que también hay sujetos sueltos, aislados, que quedan por fuera del orden sociohistórico, de esa organización, más marginadamente, ¿verdad?, como vemos en nuestra ciudad con bastante frecuencia,
pero en términos generales todos nosotros, por lo menos en una familia, con todas sus problemáticas, sus crisis y los profundos cambios que se van dando en ella, estamos con una familia propia, o no tanto, o adoptiva, o ensamblada, o de las distintas formas que hoy se presentan, estamos vinculados. Entonces, ese contexto sociohistórico es eso, ese conjunto complejo de relaciones. Cuando vamos al territorio a estudiar una determinada situación, tenemos que ver qué instituciones, qué organizaciones, qué grupos, si colaboran entre sí, si rivalizan, cuáles son los objetivos comunes que tienen, es decir, son elementos importantísimos. Pero además de esa forma material de organización de las relaciones, también existe una superestructura que tiene que ver con el conjunto de ideas, ¿verdad?, que constituyen la ideología, de maneras de representarnos en el mundo, de simbolizar, etcétera, que también van siendo cambiantes a medida que se desarrolla la historia social humana. Entonces, eso es ese orden sociohistórico al cual llegamos, ¿verdad?, fundamentalmente como planteé en un artículo en la Quiroga, munidos con la condición de una biología que es, hasta donde conocemos, la más altamente desarrollada de la naturaleza. Aunque a veces no parezca o nos digan que somos peor que los animales, pero contamos con la posibilidad, ¿verdad?, sobre todo de una corteza cerebral que nos permite tener un papel profundamente activo y transformador de ese orden social del que surgimos. Porque no solo surgimos de él, sino que también tenemos, no somos pasivos receptores, llegamos al mundo y bueno, vamos así, ¿qué va a ser? Es lo que nos tocó, como se dice en el barrio. Sino que como tales, todos tenemos una profunda capacidad de transformar ese contexto del que surgimos, de transformar y de transformarnos con él. No solo en lo subjetivo, sino también somos capaces, y así lo muestra la historia, de ser sujetos activos transformadores de la historia social. A veces no nos damos cuenta, pero las acciones que producimos, por ejemplo, para dar un ejemplo innegable, el crecimiento que ha tenido el movimiento de mujeres ha producido profundos cambios en las relaciones sociales, en la relación entre todos, entre hombres y mujeres, entre nosotras también, cambios en la familia, también, una serie de cambios. Entonces, a veces no registramos el papel, porque nos está negado, el papel que tenemos en la historia como capacidad productora de modificaciones. Ana habla en un artículo que se llama Los indignados, sujetos sociales de poder, que escribió, creo que en el 2001, 2002, por ahí, cuando se dio ese gran movimiento en España, de indignados por las situaciones también que estaban atravesando, y ella justamente ahí plantea, ¿no?, la capacidad potencial que nosotros tenemos, los seres humanos, hombres y mujeres, para que cuando nos organizamos, ¿verdad?, y elaboramos proyectos en conjunto, transformar ese mundo que nos toca. Bien, entonces, ahora a la vez decirles, estoy hablando del orden social, de su relación dialéctica con la subjetividad. La subjetividad es una construcción especular de ese mundo que nos rodea, es decir, es un reflejo fotográfico, no,
ese proceso de internalización y de configuración de lo subjetivo es un proceso profundamente complejo que todavía creo que está en análisis y en intento de comprensión, ¿verdad? Y se da a través de mediaciones. Hay mecanismos que tienen una función constitutiva muy importante, como por ejemplo la internalización, la identificación, la comunicación. Son procesos que nos permiten, ¿verdad?, trabajar, ir a la vez que experimentando y nos vamos desarrollando, incorporando los elementos de posibilidad y también las dificultades que el contexto social nos impone. Les doy un ejemplito muy chiquito y muy parcial. La vez pasada me decía una paciente: ¿vos sabés que mi nena tiene no sé cuántos meses, 6 meses creo que me decía, se pone con el libro y hace que lee? Bueno, ¿cómo no le digo yo? Si vos estás preparando junto con ella, la sentás al lado tuyo mientras estás preparando tu tesis de maestría. Entonces, no registraba la influencia, ¿no?, que ese acto con el que esa niñita, esa bebé, se identificaba y internalizaba una forma de estar en el mundo y de estar junto a su mamá, que era con un libro. Entonces, es un ejemplo muy breve, muy parcial, pero digo, ese proceso, en ese complejo proceso, que digo todavía no se conoce totalmente, es que se produce esa mediación, esa internalización. Y también hay vínculos que nos facilitan, como en este caso los vínculos familiares, los grupos, ¿verdad?, y algunas organizaciones que también facilitan nuestra internalización de ese mundo, ese contexto en el que vivimos, pero que a la vez cada uno de nosotros, como dice Villon, él dice, hace un pasaje fantasiado, ¿no? Hace un pasaje, una forma de internalización particular de ese contexto sociohistórico. Si no, todos tendríamos la misma subjetividad. Es decir, va a depender del contexto en el que nacimos, de la familia en la que nos tocó, qué número de hijos, bueno, de qué clase social somos, ¿verdad? Y después también va a deberse a lo que yo llamo la verticalidad, es decir, las características particulares que se combinan en eso que nosotros llamamos conducta y que es esa compleja unidad de múltiples elementos que nos hacen distintos del resto, ¿verdad? Así que no es un pasaje complejo que amerita, ¿verdad?, ser trabajado, estudiado, analizado, porque aún hay, por supuesto, muchísimos más elementos que en otro momento, pero todavía está en desarrollo ese conocimiento, a nuestro entender al menos. ¿Qué quería decir? Bueno, hablé un poquito de cómo está constituido el contexto histórico. Podemos profundizar un poco en el presente. La incertidumbre duele y paraliza. El proyecto, su antagonista, no surge de la nada, no es solo una ilusión. El proyecto, no hay por qué quería. Adiós. El proyecto, su antagonista, no surge de la nada, no es solo una ilusión. El proyecto se construye desde la experiencia vivida, a partir de la historia, y se sostiene en una movilizadora esperanza que nace de las convicciones y el aprendizaje. Crece desde un nosotros que no niega al yo, que no lo amenaza, por el contrario, le permite realizarse. En esto de cómo el bien de Villon define, ¿verdad?,
la subjetividad. Entonces, él va a plantear que él dice el hombre, porque pensemos que estos escritos son de otras épocas, ¿verdad? Digamos los seres humanos. El ser humano es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Se constituyen porque la necesidad tiene la característica de su capacidad de modificación, de transformación, de metamorfoseación, ¿verdad? Es decir, las necesidades surgen socialmente, se van modificando y se van estructurando, también son manipuladas socialmente. Son satisfechas o son negadas o son reprimidas, es decir, hay un efecto social constitutivo y que además facilita o no el desarrollo de esas necesidades que solo se satisfacen socialmente. Por eso Fillon va a plantear que el motor de la conducta y del desarrollo del psiquismo del ser humano es la contradicción entre necesidad y satisfacción. Es decir, en la búsqueda de la satisfacción de esas necesidades que lo constituyen, que lo impulsan a la vida, digamos, para eso es necesario desplegar esta otra contradicción que está indisolublemente ligada, que es la contradicción sujeto-contexto. No hay posibilidad, primero desde una gran dependencia de ese otro de ese otro ser social que me sostiene, me nutre, del cual inicialmente se depende intensamente. A lo largo de la vida vamos adquiriendo cada vez mayor autonomía, pero siempre en la medida en que estamos inmersos somos parte de ese contexto. No somos sujetos aislados, distintos, que no sabemos de dónde venimos, a dónde. Entonces, la subjetividad, digamos, para poderla entender, Fillon plantea que tenemos que ver cómo se da ese juego entre el conjunto o la estructura de necesidades que constituye un sujeto y su satisfacción, para lo cual requiere de ese contexto sociohistórico. Ahí volvemos a lo que es el campo de trabajo. Dicho de otra manera, en un artículo en el libro Teoría de la Conducta, yo les dije que la iba a nombrar muchas veces a Ana Quiroga. Ana plantea que el psiquismo tiene como condiciones de posibilidad una, como decíamos antes, una organización biológica, es decir, determinado desarrollo del sistema nervioso central, y con él una particular corteza cerebral, que cuando ustedes saben que cuando ese aspecto, esa materialidad biológica está dañada, produce profundos desajustes en el desarrollo de la subjetividad. Y requiere también de la experiencia social, es decir, ese otro presente, esa organización, el hecho de que esa organización biológica, para desarrollarse, necesita de un conjunto de relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, para que surja el psiquismo necesitamos dos elementos: esa biología altamente desarrollada y relaciones sociales, aunque sea un otro, pero alguien tiene que estar. No hay, bueno, hay experiencias, libros escritos sobre la dificultad de subjetivación, ¿verdad? Cuando ese elemento no se da, o cuando lo biológico está dificultado. Por lo tanto, podemos decir que el psiquismo es emergente del interjuego entre esa organización biológica y la organización social. También podemos decir que es función del cerebro y producto social. A la vez, es cualitativamente diferente del
lo biológico y de lo social. El psiquismo tiene leyes que rigen su funcionamiento que son específicas. A mi entender, esta concepción es parte de un cuestionamiento implícito a la ley de salud mental y al traslado de las afecciones de la incomprensión, digamos, de que la particularidad de la subjetividad cuando se habla del trabajo en los hospitales polivalentes. Bien, no importa, transgresión. Entonces me gustaría leerles, ¿se entiende más o menos hasta acá cómo entendemos ese proceso? Entonces, me gustaría... Bien, ustedes me van diciendo la hora porque yo todavía... Entonces, esto lo imprimí anoche, es un producto final, cualitativo, no reductible a otro, de un funcionamiento bioquímico en un contexto social determinado. Entonces, ahí me veo. Es el producto del interjuego de dos formas objetivas de lo real. Una de ellas es una organización biológica con una particular estructura genética plástica, educable y un complejo desarrollo del sistema nervioso, en particular de la corteza cerebral. Porque además tenemos que entender que se habla, ¿verdad?, de la plasticidad de la conducta de muchos animales, de las ballenas, de los elefantes, de los delfines, pero nunca la variedad y la plasticidad de desarrollo que la raza humana ha logrado. La otra realidad objetiva que se relaciona directamente con la anterior, dando lugar a la emergencia de lo psíquico como orden representacional, comunicacional, simbólico, es un sistema de relaciones sociales que regulan la relación de los seres humanos con la naturaleza y con otros seres humanos. Entonces creo que esa definición, digamos, engloba y precisa lo que veníamos conversando. A la vez, para que yo... Ya me conocen. Chicos me conocen que ando con la estufa enchufada cerca. Bueno, también Pillo considera que, por lo tanto, hablando de esta plasticidad, ¿verdad?, esta capacidad de aprendizaje, de modificación, de transformación, va a decir que el psiquismo es un sistema abierto, en permanente desarrollo. No concebimos la idea que está en permanente movimiento de desarrollo tal como lo concebimos dialéctico, es decir, movido por esas contradicciones internas, estructuras de necesidades que buscan su satisfacción en determinado contexto social e histórico. En ese sentido, para nosotros, para la psicología social, nunca hay una repetición en sentido estricto. Siempre el mecanismo de repetición subjetivo tiene algo de novedoso. Se da en una situación, en un contexto, no es idéntico. Y eso es importante que nosotros en la práctica tengamos en cuenta. Los procesos primarios no emergen de la manera idéntica, nos hablan de cómo se constituyó y de qué elementos integran ese psiquismo, pero no se plantean de la misma manera que como se plantearon por primera vez. Entonces,
Junto con esto, Pillon va a decir, teniendo en cuenta esta contradicción de la que hablábamos, ¿verdad? El contexto, subjetividad y esa relación dialéctica, también va a decir que el psiquismo, lo va a llamar también mundo interno. Y en algún momento va a hablar de ese mundo interno como un grupo interno. Es decir, un conjunto de relaciones internalizadas, transformadas de nuestras propias representaciones, simbolizaciones, fantasías, etc., en un determinado escenario, digamos, ¿verdad? Eso va a constituir, va a constituir las escenas que integran nuestra subjetividad y que a la vez son transformables, en la medida en que podemos, así como dice Pillon, surgimos y desarrollamos conductas de adaptación activa y de salud mental junto con otros, es junto con otros que podemos reparar el dolor, el padecimiento, la vulnerabilidad, el daño subjetivo. Es decir, siempre estableciendo otros vínculos, otras formas que contrasten con aquellas que nos enfermaron. Bien, no sé, ¿a dónde llegué? Al grupo interno, al psiquismo como grupo externo, como mundo interno. Por eso también es hablar de la contradicción, ¿verdad?, entre mundo externo y mundo interno, o grupo real, grupo externo y grupo interno, ¿no? Son contradicciones que vemos permanentemente en el trabajo grupal, por ejemplo, en la escuela. El aprendizaje en la escuela está fundamentalmente asentado es grupal, es en equipo, es con otros. Esa contradicción es permanente y es profundamente movilizadora y modificadora, sin ser terapéutica, porque no hacemos grupos terapéuticos, sino el aprendizaje. Pero bueno, acá hay compañeros egresados, hay algunos alumnos de la escuela. Siempre cuando llegan al final de la carrera o del curso, porque tenemos una carrera técnica superior, un terciario y un curso no formal, siempre nos reconocen, nos dicen, nos plantean lo que la escuela nos cambió, ¿no? Nos cambió la vida, nos cambió la perspectiva, a lo mejor no la vida, sino la perspectiva del contexto en el que vivo, que a la vez me permitió modificar la vida. Bien. Entonces, ¿vamos hasta acá? Bien. Me parece que sería importante poder entrar, antes de definir un poquito más qué es esto de la adaptación activa y salud mental y conciencia crítica de lo que hablé, que sería otro de los elementos que tenemos que trabajar. ¿Cómo concebimos? Porque habló Ana Quiroga, ¿verdad? Y también lo dijeron los compañeros, la compañera, lo leí yo en el artículo que escribió Ana. Estamos inmersos en un contexto en crisis, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces, esa crisis social que pertenece al orden del contexto social, ¿verdad?, que interpela y modifica y pone en tensión las instituciones del sistema, las organizaciones, los grupos, y también las representaciones, las significaciones, los aspectos más simbólicos, ¿verdad?, que constituyen el orden, las leyes, las reglas, las normas, los mandatos, etc. Siempre se transforma en crisis subjetiva. La psicología social plantea que siempre impacta. Es imposible, como dice Ana en el texto,
que de la pandemia todos salimos modificados. Algunos desde la solidaridad, otros desde el negacionismo, con un cambio más o menos profundo en nuestra vida cotidiana, teniendo que abordar situaciones diferentes. Bueno, la manera de usar, ustedes en la facultad, nosotros en la escuela, la influencia que esto tuvo en los grupos, en las relaciones en los grupos de estudio, en el trabajo mismo de la comisión directiva, ¿no? Bueno, si no están de acuerdo me pueden tener. Después, cuando se termine la charla. Y entonces sí, siempre impacta. Ahora, en algunas oportunidades, cuando hay ciertas condiciones de la particularidad, de la verticalidad del sujeto, esa crisis social puede devenir en crisis subjetiva. Por eso nosotros hoy vemos, ¿verdad?, el incremento de las adicciones, los trastornos de pánico, las depresiones, de un tema que no se ha hablado tanto, pero que es el suicidio de jóvenes, bueno, de distintas formas de padecimiento subjetivo grave, profundo. Ahora, todos estamos afectados, un poquito locos, con la mecha corta, dice aquí en el noticiero, pero la mayoría de nosotros mantiene una cierta relación de adaptación al contexto, de modificación, de aferramiento, de elaboración, que no ha sido fácil, ¿no? Repensar los proyectos, no sé ustedes, pero repensar, redefinir, volver a ver qué podemos, qué no, qué se pudo, cómo quedamos después de... con qué contamos, ¿no? con qué logística contamos para llevar adelante los proyectos. Entonces, ¿se entiende esto? Bien. ¿Cómo entendemos la crisis? Voy a leer una definición de Ana Quiroga. La crisis se asocia con ruptura, discontinuidad súbita, desestructuración de un orden previo, objetivo, material, vincular y subjetivo. Lo súbito de la descontinuidad, de la quiebra, introduce un carácter muchas veces explosivo y violento en la crisis, lo que es coherente con el rasgo de tensión extrema de contradicciones, con el estado agudo de conflicto que hace a la particularidad de las crisis como forma de movimiento. En las crisis, una organización preexistente se muestra inadecuada, ya no nos da... pensemos incluso en las crisis de desarrollo, ¿verdad? El pasaje, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia. Esa forma de organización, de relación, de los juguetitos, el papel de la mamá ya no nos sirve más. A veces se enfrenta, se afronta de manera inentendible, las partes que intervienen confrontan y se arman, bueno, unos toletores en la familia de significación. Pero entonces, yo decía, dice Ana, en realidad, esa organización preexistente se muestra inadecuada, insuficiente y tiende a desaparecer. En tanto, no se perfila aún nítidamente una nueva organización, una nueva forma. Lo que emerge todavía es indefinido, ambiguo, no es ni referente ni sostén. Por eso es crisis. El apoyo que teníamos en eso conocido, en ese pasaje de eso que se desarma, a veces porque nos lo proponemos, y otras veces, como en el caso de la familia, porque nos llegó. Entonces se desestructura, se desorganiza, deja de sostenernos, de contenernos, ¿verdad? Y ahí aparece, bueno, cada grupo recurre a los recursos con los que cuenta, pero es inevitable que en algún momento
nos plantee, nos provoque confusión, ansiedad, miedo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo en un momento salí para ver en qué consistía el contexto en el cual yo vivía, porque se hablaba de un virus que era, que la ciudad estaba armada y más o menos estábamos en una situación de guerra. Entonces yo salí contra viento y marea, me armé de los recursos que se requerían para salir, salí a ver qué pasaba y ahí vi que era muy difícil la situación, pero no era tan persecutoria como estaba planteada en ese aspecto. Fue devastadora, ¿verdad? Porque, como dice Ana y como sabemos, el dolor de las pérdidas fue tremendo. De las pérdidas de vida, de las pérdidas de salud, de trabajo, las crisis en los vínculos, las parejas, las familias. Algunas se armaron, muchas se desarmaron. Bueno, el trabajo, el cambio la cantidad de desocupación que se produjo en ese momento, ¿no? Y el cambio que se instaló de esta posibilidad de lo que se llama el homework, ¿no? El trabajo desde casa, que llegó para quedarse, o las redes para organizarnos, a veces reunirnos, resolver, ver para qué lado vamos, incluso en algún caso hasta dar una clase. Bueno, de allí entonces esta desestructuración inevitable que se produce, porque lo viejo ya no da cuenta y lo nuevo aún no está lo suficientemente estructurado, por eso hay una contradicción entre desestructuración y estructuración, ¿verdad? De allí que las crisis impliquen, a la vez que transformación cualitativa e inestructuración, inestabilidad. La crisis es desorden, movimiento múltiple y tránsito. Es un cambio, un atravesar, un caminar, pero a la vez, desde la psicología social, las crisis que habitualmente están connotadas desde una concepción negativa de la crisis es lo que hay que evitar, no hay que estar como, no sé, en una eterna armonía, en una eterna inmovilidad, y eso te hace, hay muchas concepciones que plantean estas cuestiones, ¿no? Pero para nosotros las crisis tienen también un aspecto positivo que, esperen que también lo quiero leer porque es muy lindo como lo escribe Ana. A ver si lo encuentro, espérenme un minuto. Pero las crisis, personales o sociales, abren a las organizaciones y al sujeto posibilidades de conciencia y de tránsito de caminos innovadores. Es decir, tiene un aspecto de dolor, de confusión, de pérdida y también un aspecto positivo, de cambio, de modificación, de avance, de desarrollo. Las vivencias y el destino de los sujetos de las crisis sociales tienen calidades muy diferentes si estos se sitúan como actores o como espectadores de ese movimiento social, si se incluye protagónicamente con posibilidades de acción y decisión, o si se sitúan en un lugar de exclusión y pasividad, sintiéndose a merced de los acontecimientos. Es decir, claro, dice, ¿qué fue? Bueno, claro, efectivamente, las crisis, como en el caso de la pandemia, se dieron, no la provocamos, ¿verdad? Surgió, se dio, se planteó, hay discusiones acerca de su origen, si fue biológica, social, inducida, etc. Pero la cosa es que estuvo. Parecía que estaba allá lejos y de pronto la tuvimos acá. Encima en Rosario demoró un montón de instalarse
las arremetidas del virus. Pero dice Ana, y plantea la psicología social, ante las situaciones de crisis, no es lo mismo si nos incluimos, como dice aquí, si en ella nos incluimos juntos con otros, elaborando proyectos colectivos que nos permitan afrontar y resolver esas crisis. Bueno, quien yo tengo acá al lado, fue una emoción. Una gran protagonista del abordaje y desarrollo del movimiento de solidaridad, ¿verdad, Juli? En el barrio La Cesta, sosteniendo en plena crisis. Y yo la veía que se iba al barrio, se ponía su máscara y se iba a atender el hambre, la soledad, porque no solamente Juli, ¿no? Muchísimas organizaciones, bueno, compañeros del ALDE también estuvieron trabajando en múltiples barrios, pero bueno, digo, cómo y organizarse junto con otros para resolver esa crisis. Y a la vez, eso también impacta en lo personal, en lo subjetivo. Haber mantenido la escuela, habernos organizado como pudimos, siendo también sujetos de la crisis, ¿verdad? Haber mantenido las clases, los cursos, como pudimos, aferrándonos a lo que íbamos elaborando y compartiendo con las otras escuelas de la Argentina, que constituyen, de Brasil y Uruguay, que constituyen la corriente de psicología social en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, desde ahí fuimos, y eso nos mantuvo, esa redefinición del proyecto, ese papel protagónico en la crisis, creo que los mantuvo de alguna manera más o menos fuertes. ¿No fue? Bueno, por eso dice Ana, plantea la psicología social, que no es lo mismo que aquellos que se aíslan voluntaria o involuntariamente y han quedado aprisionados en las consecuencias de la crisis y hoy aún sufren, ¿verdad? Subjetivamente esas consecuencias. No han podido, uno ve todavía, ¿no? La fobia social, la fobia que han quedado inscritas, planteadas como dificultades para continuar y abordar las complejidades y dificultades que la vida nos enfrenta hoy. Entonces, estas crisis sociales nos impactan, queramos o no. Y en algunos casos impactan transformando la conducta del ser humano en una conducta adaptada pasivamente o en salud o en enfermedad mental, tal como Pillon lo llama. Entonces, termino con esto de crisis. En las crisis no hay solo desorden de lo múltiple, hay tensión, decisión y desenlace. Ese desenlace no está desligado de un posicionamiento de los sujetos ante el movimiento y complejidad de la crisis. Entonces nos preguntábamos el otro día en primer año del curso de la escuela, ¿cómo nos posicionamos ante esta situación de crisis en la que todavía se combinan los efectos de la pandemia y toda la situación económica, política, social, etcétera, que estamos atravesando? La respuesta desde la psicología social es la que venimos dando, ¿no? Desde la adaptación activa, desde la conciencia crítica. Bien, no sé qué. ¿Los aburrí? No. Un poquito y termino. Como para... No, porque yo me canso, me digo yo de mí misma. Entonces, sí, es verdad. Me escucho y ya me voy.
Entonces, una última cuestión que era un compromiso que tomé con la compañera del arte con la que di su oportunidad, que era hacer una breve introducción a cómo entendemos la salud mental. Yo ya les dije, adaptación activa, conciencia activa, ¿verdad? El concepto de adaptación es un concepto polémico que tuvo mucho debate en su momento cuando lo acuñó Pichon-Rivière. Pero ¿qué entendemos por adaptación? A ver, adaptación es la conexión, operativa o no, inevitable entre todo ser vivo y su contexto social. No hay posibilidad de que ningún ser vivo surja y se desarrolle si no hay en conexión con su contexto. Un pececito no puede vivir sin agua, ¿verdad? Los seres que andamos sobre la tierra no podemos andar sin oxígeno, por ejemplo, o sin comer. Bueno, bien. Entonces, la adaptación es eso, es decir, la inevitable conexión que tenemos que establecer con ese contexto para desarrollar nuestra vida. Ahora bien, esa conexión, dice Pichon, puede ser activa o pasiva. Cuando él habla de adaptación activa, va a hablar como equivalente a la salud mental. Es decir, va a ser la forma de conexión operativa, transformadora, creativa del sujeto con el sujeto del ser humano con su contexto. Y va a equiparar salud mental con creatividad, capacidad de creatividad, de comunicación y de aprendizaje. Por esos elementos y esa posibilidad, cuando estamos frente a alguien que es capaz de desarrollar esos rasgos, podemos decir que en esa persona predomina la adaptación activa. ¿Existe un sujeto con una adaptación activa absoluta? No, son un par de contradicciones. Es decir, no existe la salud sin la enfermedad y viceversa. Y en determinadas condiciones, como en el caso de la pandemia, la salud se puede transformar en enfermedad. Y también en condiciones favorables, la enfermedad se puede transformar en salud. Bueno, ahí viene un debate que tuvo Pichon con Freud sobre la psicología, que dice que siempre hay en el sujeto, aún aquellos que han sido estructuraciones importantes, lógicamente, no vamos a hablar de un crónico creador de Oliveros, ¿verdad? Existe en el sujeto elementos o aspectos de donde establecer una relación transferencial que nos permita colaborar, apoyar, sostener ese pasaje de la enfermedad a la salud. Y entonces, la contrapartida, la adaptación activa, sería la conexión inoperante, empobrecida, limitada del ser humano con el contexto. Por lo tanto, la comunicación está trabada, dificultada, lo mismo que el aprendizaje y la creatividad limitada. Él va a decir, el ser humano es, esperen que lo quiero leer, el ser humano, ¿cómo es eso? Es sano, el ser es sano en tanto aprehende la realidad desde una perspectiva integradora, en una relación con otros sujetos, es decir, con vínculos, grupos y clases sociales. Papel de la concepción y el lugar de la clase social para la comprensión de la conducta y del contexto es un aspecto muy interesante y muy necesario en la concepción pichoniana. Hoy no nos vimos detenidos porque estamos en pantallazo. ¿Se entiende esto? A la vez, nosotros planteamos que esas concepciones de salud y enfermedad
aunque no siempre aparezcan como ley escrita, ¿verdad?, tienen una vigencia normativa, es decir, la sociedad también define que lo sano y que lo enfermo. No, esa está loca de la nada. Bueno, frecuente agregar a las mujeres, nos paran un poco y decimos que eso no lo permitimos, que no altera fácil, no, son histéricas, etc. Ni que hablar, aunque también eso ya estaba en algún momento vigente en los criterios de salud, ¿verdad?, como sexualidad, como preferencia. Todo esto va cambiando. Entonces, la ley, la concepción de la salud mental tiene una profunda vigencia normativa en la conducta individual y social. Opera como ley, no siempre escrita, ¿verdad? Y está, dice Pillon, está vinculada con todas las concepciones científicas emparentadas a, digamos, criterios hegemónicos que, por ejemplo, plantean concepciones más adaptacionistas, de eficacia, por ejemplo. O sea, hay que ser delgado, musculoso, tener esto, tener aquello, acá, para ser normal y ser aceptado socialmente. Y hay otras concepciones, como las que nosotros planteamos, que ponemos el acento en otros aspectos, ¿verdad?, que son los que venimos enunciando. Entonces, siempre en las concepciones de salud mental hay una ideología subyacente, como en toda concepción de la salud, de la concepción psicológica. Y en las ciencias sociales, en todas las ciencias, pero en particular en las ciencias sociales. Por eso, al comienzo de esta charla, nosotros explicamos cuál es el posicionamiento científico y ideológico en el que se va explicando, enunciando. Para el que quiera indagar lo puede hacer, el fundamento científico y ideológico de esta psicología pichonera. Entonces, a la vez, y justamente por todo esto, nosotros decimos que en la construcción del proceso de salud mental no solo intervienen las instituciones de salud, sino que intervenimos todos, de alguna u otra manera, comprometemos o no. Por presencia o por ausencia. Por eso planteamos que la construcción, que la salud mental es una construcción colectiva. Es decir, es una construcción que hacemos entre todos, que luchamos por hacer y construir entre todos en un mundo, ¿verdad?, en el que no siempre, o que muchas veces es adverso, para no entrar en ese campo. A la vez, yo les decía, y con esto voy a ir cerrando, que ya más adelante, ya Pillon con Ana Quiroga extiende el concepto de salud mental como adaptación activa al de conciencia crítica. Y esto es específicamente pilloniano. Entonces, ¿qué es la conciencia crítica? Es el reconocimiento coherente, ¿verdad?, con toda la concepción del sujeto que venimos desarrollando, los objetivos del trabajo, etc. Es el reconocimiento de las necesidades propias y de la comunidad a la que se pertenece. Conocimiento que va acompañado de la estructuración de vínculos que permitan resolver esas necesidades. Entonces, fíjense que acá estamos ante una concepción que no es solo individual, ¿verdad? Es decir, no me curo solo. Me curo en tanto mi contexto social, y en eso yo incluye al contexto familiar, se cure. ¿Bien? Entonces, ya termino, un minutito, ¿me esperan? Dale. Entonces, no alcanza con la resolución individual de las necesidades, sino también de las necesidades colectivas. Y para eso se destaca desde la psicología social, como recién veía, la importancia de la construcción, de la elaboración de vínculos, como hablábamos,
En el caso de la experiencia que también Ana nombra, de solidaridad, como que se sostuvo gran parte de la crisis que la pandemia produjo en nuestro país, ¿no? Buscando la resolución, en ese caso era acuciante, necesidades de hambre, ¿no? A la vez, la conciencia crítica es una forma de vinculación con lo real, una forma de aprendizaje que implica la superación de ilusiones acerca de la propia situación como sujeto, como grupo, como pueblo. Este aspecto de la definición de conciencia crítica es un aspecto, no es cualquier aspecto, ¿sí? La superación de la ilusión, por ejemplo, en el caso, digo un ejemplo, pero que a la vez tiene que ver con la conciencia de nuestra inserción cotidiana, en qué lugar ocupamos en este país, en la región, en el mundo. ¿Cómo es esto? No es sencillo de comprender, y además hay multiplicidad de formas. También las clases dominantes imponen su forma de comprensión de esas situaciones, ¿verdad? Entonces, pero es necesario romper la ilusión encubridora de cuáles son de cuál es ese lugar que ocupamos en el mundo para poder elaborar verdaderos proyectos que puedan salir adelante y encaminarse y causarse. Porque a la vez, esto no olvido decir, también es muy importante que en los momentos de crisis sociales, también en las personales, y ustedes piensen, no lo van a poder registrar así, coexisten, chocan entre sí multiplicidad de proyectos que tienden a resolver esas contradicciones en una dirección o en otra. Bueno, hoy ¿no? No están claros los proyectos, pero en definitiva hay hechos que se hacen de un lado, de otro lado, de otro lado, que llevan a la práctica, que de alguna manera, como dice Pillon, primero que haces y te diré quién eres. Entonces, más allá de los enunciados maravillosos que a veces se hacen, el tema es, y también esto vale para la vida cotidiana, ¿verdad? Dime lo que haces y te diré quién eres. No tanto lo que me dices, ¿verdad? Y a veces quiero escuchar, sino fundamentalmente lo que haces. Bueno, hasta acá. Chicos de algo dicen que están bien y ustedes aplauden.